¿Alguna vez han pensado que cuando decimos la crisis ambiental, estamos simplificando demasiado las cosas? Es una frase que usamos como un atajo, sí, como que agrupa todo, pero al final oculta lo más importante. Los ecólogos políticos del texto que analizamos hoy, de Bryan y Bailey, van mucho más allá y plantean una pregunta que la verdad lo cambia todo. El texto de hoy nos obliga a preguntarnos, ¿de quién es la crisis ambiental de la que tanto hablamos? Y sobre todo, ¿crisis para quién? Buen día, tarde o noche, bienvenidos a un espacio para que la cabeza les empiece a masticar ideas nuevas. Esto es Entre Líneas. Hoy vamos a desmenuzar las ideas de un texto fundamental, Ecología Política del Tercer Mundo. Y a ver, no para dar una clase de historia, sino para entender nuestro presente. Somos Raíz de Monte, un colectivo, una organización sin fines de lucro, y creemos que entender nuestro entorno es, de verdad, el primer paso para poder transformarlo. No se trata solo de datos, se trata de pensamiento crítico. Creemos que la educación es la herramienta de cambio definitiva. Estamos en YouTube, Spotify y Radio Cósmica Libre. Quédense cerca, que el pulso de este análisis está por subir. Bueno, retomando. Sí. Entonces, si esta disciplina, la ecología política, surgió para ofrecer una nueva perspectiva, tuvo que nacer como una reacción a algo. ¿Contra qué reaccionaba? Principalmente contra dos visiones que eran, digamos, dominantes y, según los autores, bastante insuficientes. ¿A cómo se veían los problemas ambientales en los años 70? La primera es la visión que ellos llaman neomalthusiana. Tuvo muchísima fuerza en los 70s, los 80s. Ah, claro, la idea de que todo es culpa de la sobrepoblación. La narrativa clásica de es que son demasiados y no saben cómo hacer las cosas. Esa misma. Su argumento es engañosamente simple. Los problemas ambientales, como la deforestación, son causados por demasiada gente, sobre todo en los países del llamado Tercer Mundo. Lo cual es increíblemente conveniente, ¿no? Para el mundo desarrollado, digo. Pues claro. Permite ignorar por completo los patrones de consumo de Occidente y le echas toda la culpa a la cantidad de gente en otros lados. Una visión muy simplista. Si hay una crisis, es por sobrepoblación en los países pobres o por fallas técnicas. Precisamente. Desvía la atención. Es despolitizar el problema por completo. Y la segunda visión contra la que reacciona la ecología política es la que podríamos llamar la visión técnica o gerencial. ¿A qué te refieres con eso? La que trata la erosión del suelo, por ejemplo, como un fallo de mercado. O un problema de mala gestión. Una visión que convenientemente dejaba fuera del cuadro a los actores más poderosos. Muy cómodo para ciertos sectores. Bastante. Algo que se arregla con una política pública correcta, una nueva tecnología y listo. Como si solo hubiera que ajustarle un par de tuercas al sistema. Sin cuestionar el sistema que genera el problema en primer lugar. Esa es la analogía perfecta. Entonces, los ecólogos políticos vieron esto y dijeron, un momento, aquí falta la pieza central del rompecabezas, el poder. Y para meter esa pieza, desarrollan este concepto clave, el ambiente politizado. Sostiene que los problemas ambientales no se pueden entender de forma aislada. Son, en realidad, el síntoma de fuerzas políticas y económicas mucho más profundas, vinculadas a cómo funciona el sistema capitalista a nivel global. O sea, no son un accidente del sistema. Son una consecuencia lógica de él. A ver, tengo que ser honesto. Mi primera reacción al escuchar eso es pensar, ok, entonces todo es culpa del capitalismo, y siento que esa crítica ya la he escuchado. Sí. ¿No corremos el riesgo de caer en un simplismo donde solo culpamos al sistema y ya? ¿Qué es lo nuevo que aporta este enfoque? Es una duda muy válida, porque toca el núcleo de la cuestión. No se trata solo de ponerle una etiqueta. Ajá. El concepto central que proponen es el de un ambiente politizado. Y esto va mucho más allá de una simple división entre ricos que contaminan y pobres que sufren. ¿Qué significa politizado en este contexto, entonces? Significa que los costos y los beneficios de cualquier cambio ambiental, piensa en una represa, una mina, una plantación, Lo que sea. se distribuyen de forma desigual. Y esa distribución no es casual. Es el resultado directo de una lucha de poder. La idea es que el cambio ambiental nunca es un proceso neutral.
Siempre, sin excepción, produce ganadores y perdedores. Ok, desmenucemos esa idea. Un ejemplo práctico. Claro, pensemos en una fábrica que vierte sus residuos a un río. Para la empresa, el río es una herramienta para lo que llaman externalizar costos, Una palabra muy técnica. pero que significa algo brutalmente simple. Están convirtiendo su problema de basura en el problema de alguien más para ganar más dinero. Para ellos, contaminar es una ganancia. Uf, qué fuerte. ¿Cómo lo desglosan los autores para que podamos entenderlo en la práctica? Lo dividen en 3 dimensiones clave, que están súper interconectadas. La primera, los costos y beneficios del cambio ambiental siempre se distribuyen de forma desigual. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El ejemplo que usan de la deforestación en el Amazonas es clarísimo. Sí. Para una corporación maderera o un ganadero, talar la selva es un beneficio económico directo. Pero para una comunidad indígena que vive ahí, los costos son absolutos. Claro, pierden todo. Su comida, su farmacia, su cultura. El mismo acto, la tala de un árbol, es ganancia para uno y devastación para otro. Y eso nos lleva a la segunda dimensión. Este reparto desigual no ocurre en el vacío. Tiende a reforzar las desigualdades de poder que ya existen. La comunidad indígena, que ya era vulnerable, se vuelve todavía más marginada. ¿Pierde poder? Totalmente. Su capacidad de negociación se va al suelo. Y la tercera dimensión, que es como la consecuencia lógica, es que todo esto altera las relaciones de poder. ¿Quién controla los recursos? Exacto. Controla a la gente que depende de ellos. Se convierte en una forma de dominio. Como dice el geógrafo David Harvey, que citan en el libro, todo proyecto ecológico es al mismo tiempo un proyecto de economía política. No existe la neutralidad. Entendido. Entendido. Pero esto me lleva a una objeción casi inmediata, la que siempre sale. ¿Qué pasa con el Estado? Se supone que el Estado no es un actor más, sino el árbitro, el que vela por el interés nacional. Has dado en el clavo. Ojo, no es tan simple. El Estado, por ejemplo, es fascinante, porque es profundamente contradictorio. Es como si tuviera 2 personalidades peleándose todo el tiempo. ¿Cómo así? Por un lado, es el desarrollador, el que quiere atraer inversiones, darle permisos a una minera para que tale un bosque. El que busca el crecimiento económico a toda costa. Y por otro es el protector del medio ambiente, el que crea parques nacionales y leyes de protección. Esa lucha interna entre el Ministerio de Minería y el de Ambiente es el pan de cada día. Y las corporaciones tienen un objetivo mucho más claro, ¿no? Mucho más directo, la ganancia. Su estrategia es hacer que sus problemas, como la contaminación, se conviertan en problemas de la sociedad para ellos quedarse con el beneficio. Su poder económico se traduce en poder político. Así de simple. Plantean que el Estado tiene un doble papel, una identidad casi esquizofrénica. Pero es que esos dos roles están en conflicto permanente. Es un sistema diseñado para fallar. Claro, El texto da ejemplos de cómo un gobierno crea una reserva forestal con una mano y con la otra otorga una concesión maderera justo al lado. y esa contradicción es la norma, no la excepción. Pero ojo, sería muy simple decir que el Estado es el villano. Los autores insisten en que el Estado no es un bloque monolítico. ¿No tiene una sola voluntad? Dentro del aparato estatal hay batallas feroces. El texto habla de cómo es desafiado desde arriba y desde abajo. Exactamente. Desde arriba por actores como el Banco Mundial o corporaciones transnacionales que a veces tienen más poder que los propios países. Presionan para crear leyes a su medida para que deshacerse de sus desechos tóxicos sea barato o gratis. Aunque el costo real lo paguen las comunidades con su salud. Las fuentes señalan que su enfoque es casi siempre técnico, despolitizado. Sí, proponen soluciones de talla única que ignoran el contexto local. Y que, irónicamente, Ahí está lo fascinante. A menudo, estos actores son los principales causantes de los problemas que luego dicen querer resolver. el ejemplo del Banco Mundial es brutal. Durante décadas, financió megaproyectos que causaron una deforestación masiva. Y años después, ese mismo Banco Mundial lanza programas millonarios para combatir la deforestación, sin reconocer su papel, claro. Es una lógica perversa. Ok, esos son los pesos pesados. Pero en la otra esquina del ring están los que el libro llama actores de base.
Hablemos de esos actores: campesinos, pescadores, comunidades indígenas. Y aquí es clave entender que no son víctimas pasivas sentadas esperando. Son vulnerables, sí, pero el texto es muy claro en que no carecen de poder. Su poder es de otra naturaleza y reside en dos áreas. La primera es el conocimiento local. El saber cómo funciona su ecosistema. Un conocimiento con una profundidad que la ciencia occidental a menudo desprecia. Saben qué cultivos son resistentes a la sequía, cómo rotar la tierra. Conocimiento probado por generaciones. Un conocimiento que no aparece en los informes de un consultor de Washington. Estas comunidades poseen lo que llama conocimiento indígena o local. Que no es un saber menor. Es una forma de ciencia increíblemente sofisticada, aunque no venga con un diploma. Saben leer el clima en las nubes, conocen las propiedades de cientos de plantas, han desarrollado sistemas complejos para gestionar el agua que han funcionado por siglos. Y su forma de luchar no siempre es una gran manifestación con pancartas. El libro habla de algo que se llama las armas de los débiles. La resistencia cotidiana. ¿Puedes explicar eso? A menudo es mucho más sutil. Puede ser una comunidad que sigue pescando en un río que el Estado declaró protegido, porque es su única fuente de proteína. No es una revolución abierta. Es más sutil. Mucho más. Es sabotear una máquina de la maderera, es seguir cultivando en tierras que el Estado declaró protegidas, sin consultarlos, es pescar ilegalmente en un río que su familia ha pescado por generaciones. Son pequeños actos de desafío. Que sumados son una fuerza política enorme. El libro también nos advierte que no hay que idealizarlos, ¿verdad? Dice que no son un bloque homogéneo y puro. Cierto. Y es un punto muy importante. Dentro de las propias comunidades hay conflictos de poder. Por clase, por género, por etnia. No son paraísos de igualdad. Y tienen una debilidad estructural. Así es. Su mayor fortaleza, que es su profundo conocimiento de su pequeño rincón del mundo, es también su talón de Aquiles de la localización. ¿Qué significa eso? Que su lucha es tan específica de un lugar que a veces les cuesta mucho trabajo conectarse con otras luchas y desafiar a una corporación que opera en 50 países. Entiendo el punto, pero creo que su motivación es fundamentalmente distinta. No luchan por acumular más capital. No, para nada. Luchan por subsistir, por defender una forma de vida. Y ahí es donde entran las alianzas, especialmente con las ONGs. Es una coalición que puede ser muy potente, sí. Me parece una idea brillante. En lugar de aceptar el mapa oficial del gobierno, que muestra su territorio como espacio vacío, ellos dibujan su propio mapa con sus áreas de cultivo, sus sitios sagrados, y ese mapa se convierte en una herramienta política y legal. Es una forma de decir, esto no es un espacio vacío, es nuestro hogar. Pueden amplificar su voz. Pero, como veremos, esa alianza es una cuerda floja, llena de posibles trampas. Hemos hablado de cómo se lucha por el control de la tierra, de los ríos, de los recursos materiales. Pero, ¿y si el verdadero campo de batalla no se puede tocar? Si el arma más poderosa fuera el control sobre la historia que nos contamos, sobre lo que es progreso o lo que es destructivo. Pero antes de desvelar cómo se gana esa batalla de las ideas, escuchen esto. Hacemos una breve pausa para contarles que este proyecto, Entre Líneas, se sostiene gracias a la comunidad. Si les gusta lo que hacemos, pueden apoyarnos visitando la tienda de Raíz de Monte. Ahí encontrarán camisetas, carteles y postales diseñadas por artistas locales. Cada compra nos ayuda a seguir generando estos espacios de reflexión y apoya directamente a creadores de la región. El enlace está en la descripción. Y ahora, volvemos a la batalla por las ideas. Retomando el punto, el poder no solo se ejerce con la policía o el dinero. Una de sus formas más efectivas es a través del discurso, del control de la narrativa. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, los autores usan las ideas de James Scott sobre la transcripción pública y las transcripciones ocultas. A ver si lo entiendo. La transcripción pública es como la versión oficial de la historia, ¿no? El comunicado de prensa de la empresa, el discurso del político. Es la narrativa que se presenta como la verdad objetiva para todos. Y la transcripción oculta es lo que la gente dice en voz baja, en la cocina de su casa, cuando el jefe o la autoridad no están escuchando. No lo podría haber dicho mejor.
Y los actores poderosos invierten millones en controlar esa transcripción pública. ¿Cómo? El ejemplo del libro es perfecto. Un estado quiere explotar un bosque. Lanza una campaña mediática para calificar la agricultura tradicional de las comunidades locales como primitiva, ineficiente y destructiva. Mientras tanto, presentan sus propios planes de tala a gran escala como manejo forestal sostenible y ecológicamente responsable. Crean una historia donde ellos son los salvadores y los locales son los villanos ignorantes a los que hay que controlar. Es una campaña de difamación para justificar el despojo. Precisamente. Pero, ¿cómo responden las comunidades a eso? ¿Cómo se lucha contra una narrativa tan poderosa? Y aquí viene una de las ideas más fascinantes. Responden reescribiendo la historia desde abajo. Crean lo que el texto llama mapas opuestos o contramapas, donde el mapa oficial del gobierno dibuja una línea y escribe Lote 7, concesión maderera. La comunidad dibuja su propio mapa, a mano, con otros símbolos. Y sobre esa misma área. Escribe territorio ancestral de nuestros abuelos o zona de casa sagrada. Vaya. O sea, que luchan contra un mapa, con otro mapa. No están aceptando la definición del poder. Están diciendo, no, este lugar no es un recurso natural para ser explotado. Este lugar es nuestro hogar. Tiene una historia, un significado sagrado. Le están disputando el significado mismo al territorio. Eso sí que es poder. Es una forma de resistencia discursiva potentísima. Y esto nos lleva a las conclusiones del libro sobre las alianzas. Se delinean dos coaliciones casi naturales. La primera es obvia, estados y empresas. El Estado provee el marco legal y la fuerza. Las empresas, el capital para explotar. Su objetivo común es expandir el mercado. Y la segunda alianza natural sería la de los actores de base con las ONGs. Unos ponen la lucha en el territorio y los otros la visibilidad global. En teoría. Ah, aquí viene el pero. Aquí viene la advertencia final del libro, y es crucial. Esa alianza puede ser muy problemática. ¿En qué sentido? Señala cómo algunas ONGs grandes, sobre todo del norte global, a veces llegan con su propia agenda. Su prioridad puede ser salvar a los elefantes o declarar un bosque como parque prístino intocable. Y me imagino que eso puede chocar directamente con las necesidades de la gente que vive ahí. Por supuesto, quizás esa gente necesita cazar en ese bosque para comer o usar ciertas plantas. Y de repente llega una organización de afuera y les pone una cerca. Y les dice que ahora no pueden tocar nada, en nombre de la conservación. La alianza, si no se maneja con un respeto absoluto por la autonomía local, puede convertirse en una nueva forma de colonialismo verde. ¡Qué paradoja! Una imposición desde afuera que, en nombre de salvar la naturaleza, termina perjudicando a la gente del territorio. Se salva a la naturaleza de la gente en lugar de buscar formas en que la gente y la naturaleza prosperen juntas. ¡Qué complejo! Parece que no hay soluciones fáciles ni alianzas perfectas. Esa es la gran lección del libro. La ecología política no nos da un manual con 10 pasos para salvar el planeta. Es una herramienta de diagnóstico. Es como un escáner que nos permite ver las fracturas, las tensiones y las relaciones de poder que están ocultas bajo la superficie de una crisis ambiental. Nos enseña a preguntar. Nos enseña a preguntar, ¿quién gana con esto? ¿Quién pierde? La historia de quién se está contando y la de quién se está silenciando. Y nos recuerda algo importante. Que aunque el poder esté repartido de forma muy desigual, ningún actor es todopoderoso y, por lo tanto, nadie está completamente desprovisto de la capacidad de resistir. Entonces, el gran aporte de estas ideas es que nos cambian las preguntas. Nos enseñan a leer el paisaje no como árboles y ríos, sino como un texto político. Buena analogía. Y ahora, la próxima vez que leamos un titular sobre una crisis ambiental en cualquier parte del mundo, la pregunta que queda flotando es, ¿crisis para quién? Esto fue Anatomía de un ambiente en conflicto en Entre Líneas. Gracias por permitirnos habitar su curiosidad. Hasta la próxima. Chao, chao.